Bueno, y para conversar acerca de los páramos y de esa gente maravillosa que está siempre vigilándolos, nos está acompañando Diego García, él es el director de la RAPE de la región central. Bienvenido. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues muy bien. Si quiere, para que nos pongamos en contexto y enseguida le voy sirviendo un cafecito. ¿Quiere cafecito? Sí, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Con azúcar y con No, sin crema azúcar, o así? sin azúcar. Bueno, muy bien. Pues le decía que si le parece, para que nos pongamos en contexto, lo voy a invitar a ver un informe que hicimos en Canal Capital. Bueno, no específicamente de las personas que cuidan los páramos, pero sí de los guardabosques. Mire, es que hace casi un año el Parque Nacional Natural Chingaza, y este era su café y me lo quedé yo, como me vio, El Parque Natural Chingaza cumplió 40 años de haber sido declarado como una reserva natural, así que nosotros nos fuimos a conocer cómo funcionaba y pues resultamos también encontrándonos con los encargados de conservar este lugar. Muy en particular vimos ese trabajo de los guardabosques y así lo reportó nuestro especial Chingaza Fuente de Vida de nuestro director Javier Giraldo. ¿Se atrevería usted a trabajar en estas condiciones? Nosotros estamos aquí viviendo 2 semanas completicas, los fines de semana, estamos disponibles el día, estamos disponibles en la noche y tenemos una semanita de descanso para ir a visitar nuestras familias, a hacer la visita conyugal. Y aunque la cantidad de compañeros ha aumentado y por eso tienen mejores resultados. En los años 90, cuando se acabó la institución que llamaba Inderene, nació Parques Nacionales, aquí en Chingaza éramos 12 personas trabajando y nos tocaba hacer de todos, independientemente de que fuéramos profesionales, técnicos u operarios, nos tocaba apoyar todas las líneas. Entonces estábamos metidos en actividades de educación ambiental, mañana estábamos tras unos cazadores, al día siguiente estábamos apagando un incendio, al día siguiente estábamos en una actividad con niños en alguna vereda. El trabajo sigue siendo exigente, en especial cuando lo asumen con compromiso. Quien es guardabosque aquí en Colombia, y creo que cualquier guardabosque en el mundo, se nos convierte en un estilo de vida. Prácticamente uno entrega todo al monte, a la montaña, al parque. No es para menos, sabiendo el tesoro que depende de sus cuidados. Es el refugio del oso andino. Tenemos más de 167 especies de mamíferos, más de 1.500 especies de flora. 400 especies de aves para todo el macizo de Chingaza. Entre ellas tenemos presencia del cóndor de los Andes, tenemos también presencia de varios colibríes, del periquito le amarillo, de carpinteros. Tenemos venados de cola blanca, venados oche, orugos, cuzumbos. Tenemos también presencia del puma hacia el sector oriental del parque, del oso palmero. Esta es la piedra caliza y aquí en el Parque Nacional Natural Chingaza funcionó una mina de explotación de este mineral que lo utilizaban para construcción. Por eso ustedes pueden observar que hay ruinas de las torres del teleférico por el cual sacaban este mineral hacia Bogotá y hacia La Calera. Por eso el sector puede ser objeto de abusos y son ellos los encargados de cuidarlo con celo. Este carro solo en una de las vías, por ejemplo, despertó sospecha. De inmediato el guardabosques buscó a los dueños. Luego de unos minutos de infructuosa búsqueda, reportó la situación. Dicen, lo que pasa es que hay un vehículo, un Speedway gris, no sabemos que está en una zona no permitida. Y antes de tener respuesta, aparecieron los dueños del vehículo a quienes les hizo sus observaciones. Para recordarles que aquí no podemos parar el vehículo ni hacer senderismo. Pero todas estas son actividades que dejan sentimientos encontrados. Algo que se siente en los guardabosques en Colombia es que son muy solos. Las familias pasan a un segundo plano y prácticamente la señora pasa a hacer la montaña. Que los mantiene con un propósito claro para sus descansos. Aprovecho para hacer algunas cosas personales, pero es prácticamente entrega a la familia. Y después de mucho tiempo de servicio, llevo 21 años, 5 meses, 2 días. No piensan en un final fuera de la montaña. Me faltan algunos años todavía para la pensión, pero yo creo que aquí ya... Espero que mis cenizas por aquí la reguen en algún sitio de este páramo. ¿Trabajaría usted en esas condiciones? ¿Qué tal esa pregunta que nos deja Javier ahí al final? Difícil, dura esa labor que tienen nuestros guardabosques. Bienvenido de nuevo. Hola, Carolina. Sí, ellos los guardabosques son funcionarios que en este momento tienen parques nacionales.
En la apuesta en la que estamos y en la que se está sumando Bogotá por una indicación del alcalde a través de la región central es el de los guardapáramos voluntarios, que también estuvimos en Chingaza el fin de semana. Que eso tiene todavía más de una labor muy loable porque pues usted nos lo está diciendo, voluntarios. Cuénteme precisamente de ese encuentro 120 que se dieron cita en Chingaza, que es el escenario que estábamos viendo. Sí, la región central asocia a los departamentos del Tolima, del Meta, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Esta entidad gubernamental está adelantando el programa de guardapáramos voluntarios. Nosotros en esta parte del país tenemos 15 complejos de páramo. Entonces se pudieron reunir las personas de los complejos de Picachos, que queda en Uribe, en el Meta, los de Chile y Barragán, que quedan en el Tolima, y así de diferentes complejos de páramo. Estuvieron en Bogotá en 3 días de una agenda bastante buena. De hecho, estuvo la directora Brigitte Batips, la directora del Instituto von Humboldt. Tuvimos otros conferencistas, funcionarios de todas las corporaciones autónomas regionales, hablando acerca de los conflictos, de las situaciones que se están dando en los páramos y el tipo de acciones y de alternativas que tenemos que tener para seguir salvaguardando este ecosistema. Venga, pero ¿cómo es esa incorporación entonces? Que eso está muy interesante. ¿Cómo es la figura completa que ellos tienen que tener? Por ejemplo, la formación, ¿qué conocimientos deben tener quienes quieran ser guardapáramos? Inicialmente hicimos una convocatoria, nos pusimos a averiguar en los complejos quiénes son esas personas, hombres, mujeres, que viven haciendo acciones de defensa cotidianas por la defensa del páramo. Entonces nos encontramos a un grupo cerca de unas 500 personas en una convocatoria muy tímida, pero sin embargo una respuesta bastante amplia. De ellos 120 fueron invitados a un curso de coaching ambiental, que lo hemos denominado así. Fue un ejercicio de entrenamiento, más allá de seguirles dando refuerzo en el tema de los conocimientos, porque lo tienen, trabajamos en el ser, trabajamos en sus proyectos de vida, trabajamos en sus sueños. Dese cuenta que en la nota decía el guardaparque, aquí uno termina relacionado con la montaña, con el río, y eso se convierte en la vida de uno. Pues más de una persona que trabaja en los páramos le sucede lo mismo. Luego de ese trabajo de coaching ambiental, tuvimos ese seminario de 3 días y terminaron en el Parque Chingaza, estos 120, conociendo uno de los mejores ecosistemas más conservados que tenemos en el país. Además porque disfrutan todo el tiempo de unos escenarios bellísimos, esas imágenes que estábamos viendo, eso es encantador. Pero sí, por ejemplo, contaban los guardabosques, que yo sé que estamos hablando de los guardapáramos, pero por supuesto el paralelo es perfecto, que sí están muy solos, así que supongo yo que también algo como de psicología incluso se les puede incluir en esa formación, ¿o no? Sí, en el caso de los guardaparques, como son funcionarios que viven y están allá, seguramente sus dificultades de relaciones sean más altas. Los guardapáramos normalmente están en los municipios ubicados y cercanos y están asociados a través de sus organizaciones no gubernamentales. Entonces, ese trabajo de procesos comunitarios, acueductos veredales, son los que mantienen las relaciones en la conservación del páramo. Y de resaltar la labor que uno encuentra a diario en muchas personas que por voluntad propia hacen acciones de defensa de lo que decías tú, de este ecosistema del cual depende, por ejemplo, Bogotá, del que dependemos en el país cerca del 86% de los habitantes. De no tener ese ecosistema de páramo que provee el agua, las condiciones nosotros de seguridad hídrica serían obviamente riesgosas. Y que los visita uno y ahí ahorita estábamos viendo algunas imágenes y se sorprende realmente de la capacidad de generación de agua que tienen estas montañas. Es que es para donde usted mire y la planta a la que se le acerque es agua por todas partes y es una riqueza que casi que solo puede contar Colombia, 2, 3 países se le acercarán, pero Colombia tiene más disponibilidad de agua que la que tiene el resto del mundo. ¿No sí, nosotros tenemos el mayor número de páramos del mundo, como lo dices. Hay algo en Perú, hay algo en Venezuela, hay algo en Costa Rica, en África, en un país de África logra ver también otras manchas de este tipo de ecosistema, pero el privilegio nuestro, además de bogotano, de tenerlo cerca, de poderlo disfrutar, hace parte de esos paisajes de fin de semana. Aunque estaban allí en la nota mostrando un carro y se van a caminar, pues obviamente en un contacto que tengamos nosotros con parques nacionales, con los funcionarios, podemos ir a visitarlos. La gran intención también es que estos lugares se conozcan. No hay otra mejor manera de poder defender nuestros ecosistemas que conociéndolos y que se haga de forma organizada para no generar impactos negativos en el lugar. Pero hablemos de eso, director, porque sí, muy buena la invitación de que los visitemos, es una experiencia que no nos debería perder. Pero sabe que como periodista, cuando hago esas invitaciones, de todas maneras me quedo pensando, ay, Dios mío, ¿será que sí estamos preparados para visitar esos lugares? Porque a veces somos muy irresponsables, a veces, la mayoría de veces, si lo hacemos en las playas y en otros lugares turísticos, en los que también somos privilegiados en Colombia,
¿Qué tal está ese comportamiento de la gente cuando va a visitar los páramos? Y ese sentimiento también lo tienen hoy las comunidades campesinas. O sea, si se promueve un ecoturismo en este ecosistema, entonces ellos ven venir un problema. Realmente lo que estamos haciendo también es poder crear capacidades en la gente, en la organización para recibir al turista. No hay nada mejor que cuando uno pretenda salir a conocer el páramo, los contacte. O sea, no hacerlo por iniciativa propia, tomar los caminos por donde quiera, dejar el carro donde le parezca, no. Allí hay personas que están operando de las comunidades y campesinas, uno los contacta y a través de ellos va y los visita. Vas a Monguí, por ejemplo, llegas a este municipio de Boyacá y conoces el páramo Zetá, lo caminas y vas con ellos a conocer este lugar. En Chingaza puedes acampar, no sé si has ido a Chingaza a acampar. A visitar, pero no me he quedado a delicioso, tiene además las adecuaciones, las instalaciones de parque, donde llegas con el carro, tienes una cocineta, tienes batería de baños, o sea, tiene unas condiciones cómodas y además los caminos están señalizados y adecuados y lo puedes disfrutar. Como debe ser. Sí. A propósito de lo que estaba mencionando, otra cosa que siempre genera mucha inquietud es que cuando se hacen estas convocatorias para estos lugares, estos ecosistemas, pues en los que ya hay unas comunidades, unos campesinos y en fin, pues la idea y lo que uno siempre esperaría es que esas comunidades sean tenidas en cuenta pues para involucrarlos en ese cuidado, porque eso finalmente les genera unos recursos económicos, digamos una manera de estar en contacto, digamos, con ese recurso y que sean ellos mismos los que lo administren. ¿Eso pasó con esto de los guardapáramos? ¿Hay mucha gente de las comunidades? Sí, mira que de la base guardapáramos tenemos un grupo cercano a la mitad que son guías certificados, que son guías ecológicos. Entonces nos proponían de cómo vamos a organizarnos y cómo ellos siguen teniendo herramientas para poder hacer de la actividad del ecoturismo un complemento de sus actividades principales. Yo creo que aún no estamos nosotros en el momento en el que el ecoturismo vaya a reemplazar la actividad campesina o la actividad comunitaria, pero lo que sí lo que va a permitir es generación de otros ingresos. Claro. Porque cuando vas a turistear, pues tú estás dejando allí unas posibilidades de recursos. Entonces yo creería que la ampliación de un programa de guardapáramos va a permitir que nosotros tengamos una meta que van a ser 540 en este periodo de la administración de nuestro alcalde Enrique Peñalosa, para poder entonces seguir haciendo el esfuerzo de que el ecoturismo sea una opción sostenible, comunitaria, basada en la organización campesina con los ciudadanos y que se pueda entonces de esa manera reconocer esas riquezas y protegerlas de paso. Bueno, y aparte, ahí hay otro reto que le estoy viendo y es que sí, las comunidades reconocen perfectamente la riqueza de los páramos. Yo creo que mucha gente que se anima también a visitar igual está como en ese proceso de crear conciencia, como hablamos acá en Despierta Bogotá. Pero ¿cómo hiciéramos para que también las empresas, y yo sé que el distrito ha tenido un compromiso grande, pero incluso a nivel del Estado, también se despierte ese interés? Porque usted sabe que no solamente estamos hablando de, por buena voluntad, cuidemos el páramo, no, sino que finalmente eso genera unos recursos económicos, es decir, si lo quieren ver por el lado práctico, pues también se podría monetizar. ¿Cómo hacemos? Sí, tienes toda la razón en el hecho de que no solamente entonces estamos a la merced de la buena voluntad de quienes viven allá cuidándonos el agua y nosotros aquí sin ningún tipo de conciencia. El sentido empresarial es relevante para las acciones. En muchos programas se han generado unos padrinazgos por parte de empresas privadas, sobre todo liderados por las corporaciones autónomas regionales, que entran en unos contactos con algún tipo de empresas que pretendan, por ejemplo, poder decir que hay humedales que ellos quisieran entonces darle los recursos para poderlo conservar, o en otras ocasiones poder crear los fondos con los que ahora hay un programa de la CAR que se llama el Banco 2, que es una especie como de fondo de recursos para aquellos campesinos que hacen conservación y con ese recurso se le pague por mantener sus predios sencillamente conservados. Y también apuesta que es necesaria, que es compra de los predios por parte de entidades públicas comprando los predios de manera que sean esos lugares estratégicos, que sean las fuentes abastecedoras de agua, donde nacen los ríos, para que la protección sea mucho más exhaustiva. Oiga, que a veces cuando leemos reportes que entregan las diferentes entidades del gobierno, del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, encontramos siempre esa figura que usted me estaba mencionando ahí, eso de pago por servicios ambientales. ¿Nos ayuda a entenderla un poquito más? ¿Cómo es que funciona? Sí, hay diferentes mecanismos, está establecida por norma de orden nacional. Te voy a dar dos ejemplos.
En el caso de la Corporación Autónoma Regional, con algunos campesinos. Entonces, se hace una evaluación por parte de un biólogo, revisa las condiciones del predio, establece un informe, a partir del informe le proponen al campesino un pago mensual, le dan su tarjeta, aunque vaya al cajero, lo bancarizan, por eso es el Banco 2 y hay un banco especial que está dedicado a ello, y entonces recibe una mensualidad por esa evaluación de la conservación del predio. Nosotros estamos como RAPE en San Juanito, en el Meta, haciendo un cambio de una especie de negociación con los sembradores del frijol. Ellos utilizan mucho el tutor, que es un palo que sacan del monte para poder hacer que la arveja crezca paralelo al palo, que se enrede. Claro. Entonces, el tutor genera una demanda de muchos árboles de la zona. Les hemos dicho cuál es, y estamos negociando, la posibilidad que usted por hectárea deje quieta un área, no la toque, y nosotros le damos tutores de otro material, obviamente, que dure mucho más tiempo, y la negociación va muy bien, porque si el tutor dura 20 años, ellos están diciendo, podemos dejar hasta media hectárea por cada número de hectáreas que nosotros acordemos, si usted siempre y cuando nos da el tutor y nosotros no demandamos nada del bosque. Entonces, un pago por servicios ambientales es una inversión hacia los campesinos para que se incentive el tema de la conservación de sus ecosistemas. Que tiene en este momento una oportunidad maravillosa, pues usted me acaba de mencionar una experiencia sin duda de éxito, pero seguramente si hubiera mucho más apoyo, pues podríamos aplicarlo en el resto de departamentos que hacen parte de la RAPE, ¿o no? Sí, la apuesta, por ejemplo, ahora en el proyecto de Páramos, que es un proyecto de una inversión de cerca de 32 millones de pesos, está como en 3 componentes, rápidamente te los explico. Reconversión productiva es poderle decir a las familias, usted tiene fincas en Páramo, sí, hagamos otro tipo de actividades agropecuarias, otro tipo de uso del suelo, y veremos cómo se minimiza el impacto. La segunda opción es hagamos restauración en los predios que se han adquirido por parte de los entes públicos. Y la tercera, sin duda no hay que desistir y siempre permanecer en la constancia de capacitación, formación, educación, sensibilización a todo nivel, desde el orden empresarial, gubernamental y comunitario, que es lo que nos toca hacer. Director, ¿cuál es la principal amenaza que ustedes han podido identificar en medio de todo este proyecto y, en fin, para los páramos, para esos ecosistemas tan bellos que tenemos alrededor? Hay una acción de la deforestación que se está incrementando. Estamos preocupados en el Meta frente al tema de la deforestación. La ampliación de la frontera agrícola, es decir, la actividad un poco de los campesinos ante la necesidad de seguir extendiéndose hacia estas zonas. La minería es ordenada, la que entrega en titulación por la falta de la delimitación. Por eso la importante tarea de la delimitación de los páramos que está haciendo el país. Y el ejemplo de Santurbán. Sí, aunque está generando conflictos, porque antes un campesino decía, yo aquí podía cultivar, me mandaron la línea de la delimitación, ahora soy zona protegida, ahora no puedo hacer nada. Entonces, nuevamente estamos en la tarea de hablar con ellos para que otro tipo de prácticas e incentivos lleguen, porque sí, sus afectaciones al predio son indudables, porque la actividad que venía haciendo no la puede desarrollar. Oiga, pero ¿está usted de acuerdo en que, porque es que a propósito de ese tema de Santurbán, usted lo estaba mencionando, digamos, un poco rápido, pero es que yo creo que sí hubo un cambio, digamos que fue como muy de un momento a otro, de un día para otro, como usted decía, mira, a partir de ya usted no puede seguir sacando minerales, por ejemplo, para quienes estaban dedicando a esa actividad. Debió ser un proceso paulatino y debería ser, y supongo que así lo estaremos aplicando en esta parte del país. Ese es un reto de todas las autoridades, porque de hecho estamos sentados en lo que llama la mesa transicionalidad, o sea, una mesa en la que entendamos qué va a pasar con 300.000 campesinos, más de 300.000 hoy en zona de páramo. Entonces, le mandamos de un momento a otro la línea de la delimitación. Entonces, a partir de ese momento no puede utilizar usted más como viene utilizando sus fincas. Entonces, obviamente ellos protestan ante la situación. Sí, claro. Y lo que tendremos que llegar como instituciones y como Estado es a otro tipo de medidas que puedan generar esas alternativas para mantenerse en algunos casos, o en otros, seguramente por las fragilidades del ecosistema, tendrán que darse en las adquisiciones, las compras, en las municipalidades, en los departamentos, en la ciudad, para que esas zonas sean conservadas. Pero en este momento estamos como en una especie de limbo, por decirlo de esa manera, o ¿usted cómo lo ve? Porque, digamos, lo que pasa es que el páramo de Santurbán, que en últimas pues está más como hacia el norte de Santander y en fin, pues es el ejemplo tal vez para el país. Entonces, al estar ese problema de la delimitación de Santurbán tan encima de la mesa, y digamos, si se daña o no la orden que había dado la Corte Constitucional, ¿no será que eso puede afectar también la delimitación en el resto del país? ¿Usted cómo lo ve? ¿No será que
pues se sigue ese ejemplo y se cae la delimitación en todos y volvemos a quedar como estábamos, ¿o qué? Yo creo que las delimitaciones tienen un sustento científico, comunitario y social importante que ha adelantado el Humboldt. Yo no creo que las delimitaciones, y aspiramos que el siguiente gobierno nacional no retroceda frente a este tipo de acto y administrativo que se generó. Pero lo que también a nosotros nos alerta es que debemos tener a las comunidades mejor preparadas ante el hecho de que algo que venían haciendo un momento a otro ya no lo puedan hacer. Date cuenta del caso de las consultas populares. Las consultas, una gran manifestación popular de iniciativa, no se permite la minería. Se cancela la minería y las comunidades han quedado ahora con la intriga de decir, ¿y qué sigue? ¿Y qué hacemos? Aunque la otra actividad, ellos demostraban que sencillamente generan en su gran mayoría unos impactos negativos, no se están dando otro tipo de acciones económicas productivas, pues de rigor para que puedan avanzar. Entonces, yo creo que hay mucho por aprender. Esa transicionalidad pues no nos puede durar eternamente. Tenemos que estar resolviendo, por lo menos en esta siguiente década, el tema de los instrumentos y los aplicativos para que la conservación, que es la prioridad, la manutención del agua, que es la prioridad, la podamos seguir teniendo. Yo me sigo quedando ahí porque, claro, las consultas populares se podrían convertir también en un arma de doble filo, ¿no le parece? Porque en algunos territorios el problema es que incluso podría ganar el sí por la minería, teniendo en cuenta que muchos campesinos sí se dedican a eso y la necesitan y la están pidiendo. Sí, que de hecho es la discusión que se alimenta de lado y lado. Sí. Entonces, los que se oponen sencillamente por un acto de oposición porque ven que la minería no les sirve, pero de otro lado una comunidad que se ve directamente beneficiada viviendo de la actividad minera. Lo que se está viendo y se está intentando por parte de las autoridades es poder decir, acá debemos establecer prioridades en función del uso del suelo. Si aquí está esta zona es la que produce agua, creo que en eso no hay mayor discusión. Sí. Se defiende y punto, se delimita y punto, y hasta ahí hay conservación. Empecemos a mirar las otras zonas, las de amortiguación, las cercanas, que en el caso de Saturbar también eso tiene mucho que ver, con cuáles son esas zonas aledañas al ecosistema que se pretende explotar, porque muchas veces tú puedes tener aquí una zona muy bien protegida, pero centímetro después, entonces una gran minería. Tampoco puedes tener esas actividades tan cercanas. Entonces, viendo que estamos aprendiendo, y sobre todo Santurbán es uno de los laboratorios de orden social, político, científico, va a ser la nueva circunstancia de lectura de los conflictos hoy en el país. No podemos nosotros pasar de un escenario de guerra, de posguerra, y ahora entrar en una situación de conflicto por el tema de la protección del páramo versus las actividades antrópicas. Ese sería el dilema más absurdo que tendremos como país, sabiendo, pero debemos saber y reconocer que esa situación se está presentando. Y ahí estamos parados. Oiga, a propósito, ya lo mencionó también, la seguridad en estas zonas, pero ya entonces volvamos aquí a la región central, porque los páramos, digamos, lastimosamente se vieron muy afectados, pero yo creo que más hacia el tema del ecoturismo, cuando los grupos armados los estaban, digamos, haciendo presencia en esas zonas. ¿Cómo está hoy el panorama? Mira, la deforestación está alta. Está alta, lastimosamente tenemos ante la ausencia de la institucionalidad del Estado, pues han venido dando ampliaciones en colonos, en explotadores, el tema de los bosques, se están afectando los ecosistemas con bastante crecimiento en muchos lugares. Yo creo que lo que nos urge a nosotros es tener proyectos de integración. Ahora precisamente el alcalde en la semana pasada que estuvimos con él, dio la indicación de que un proyecto llamado la Ruta Integración para la Paz, que es la que conecta Tolima, Cundinamarca, Bogotá hasta el Meta, además en un corredor boscoso, lindísimo, de todo tipo de ecosistemas, diéramos nosotros prioridad y atención en la conectividad de toda esa zona. O sea, las posibilidades de que se mantengan corredores vivos, corredores que puedan generar servicios ecosistémicos, y en eso yo diría que aún están las cosas por hacer. O sea, el país y sobre todo en la región central estamos intentando entender cómo sería ese manejo de esos lugares que durante décadas no hubo presencia. Cuando tú tienes lugares abandonados por 50 años y por primera vez llega la institucionalidad, lo que la gente encuentra es
primera respuesta, de poder solicitar, de pedir, de lo que nunca les han dado, y ahí donde nosotros tenemos que buscar recursos de diferentes actores, no solamente institucionales, para resolver esas necesidades. Resolviendo necesidades, yo creería y sin duda que resolvemos problemas ambientales. Claro, era cierto ese mito, incluso esa paradoja que le decían a uno que, claro, mientras estaban los grupos armados en esas zonas, pues naturalmente estaba mucho mejor el lugar, o es decir, mejor cuidado, porque la gente pues no podía ir y no podía dejarle basura y no los podía dañar. ¿Eso es cierto? ¿Eso cómo lo puede entender uno? Lo que pasa es que no podríamos nosotros entrar a justificar que por no, la jamás, presencia... pero claro, decía la gente eso, que entonces, como no iban, porque eran impenetrables, porque no habían acceso y porque sencillamente nadie podía disfrutarlos y nadie podía estar allí. Yo creo que lo que estamos viendo es que ahora hay unos lugares hermosos para conocer, que podemos potenciarlos, pero rápidamente, de forma organizada, para que la gente sea quien lo haga. Entonces, sí, la deforestación, no hay que negarlo, se está incrementando. Y es uno de los nuevos temas. Ojalá que el gobierno nacional entre en agenda prioritaria, porque estamos viendo que la falta de la presencia de Estado institucional en muchos lugares nos está creando un problema ambiental catastrófico. Bueno, para los que queremos ir a visitar, hay unas recomendaciones, unos cuidados especiales que deberíamos tener con todo lo que vamos a ver si visitamos uno de estos páramos tan hermosos que tenemos. Mira, primero decirte que hay una cantidad de lugares por donde quieras. O sea, del Tolima hicimos una ruta entre Murillo y Santa Isabel, que es de borde de nevados. De hecho, la tenemos señalizada en bicicleta. En el Meta seguimos trabajando con el río Güejar y gran parte del corredor sobre la Uribe. Tenemos en Bogotá la posibilidad que sobre muchos senderos en las zonas rurales también podamos nosotros conocer los paisajes que se tienen de esa ruralidad bogotana. Para el caso de Cundinamarca con Boyacá hay muchos conectores porque hay una cultura y unos paisajes muy cercanos. Y sobre todo reiterar que cada vez que intentemos salir a conocer y a disfrutar nuestra región central, ubiquemos y localicemos esos operadores y personas que allí en territorio son las que nos pueden ayudar, las que nos dan la guianza, y de paso dejamos un beneficio económico en la misma zona. Los guardapáramos. Y con nuestros guardapáramos voluntarios, que gran parte de ellos están haciendo esa labor en esos lugares. Bueno, Diego García, director de la RAPE, muchísimas gracias por habernos acompañado en Despierta Bogotá y hablar de este tema que aquí nos apasiona, ¿sabe? No, a ti, Carolina, y siempre dejar el mensaje de que recordemos que esta agüita viene de los páramos, y esa tarea hay que hacerla todos los días. Muchísimas gracias. ¿Sabe que lo invito, además,